En 1938, Nicholas Winton, un joven británico de origen judío convertido al cristianismo, tenía un exitoso trabajo de corredor de bolsa en Londres. Pero cuando las tropas de Hitler invadieron Praga, el amor de Winton por sus hermanos judíos lo llevó a hacer lo que para muchos fue una completa locura. Decidió abandonar su exitoso trabajo y dedicar todos sus esfuerzos en rescatar a niños judíos de la capital checa. ¡Qué lindo! ¡Un sacrificio de amor! Su plan fue enviar a los niños al Reino Unido. Una vez allí, consiguió familias que les dieran albergue. ¿Y cuál fue el resultado? Gracias a las acciones de Nicholas Winton, 669 niños judíos sobrevivieron al holocausto nazi. ¿No les parece hermoso lo que hizo? Su historia nos recuerda lo que hizo Cristo por nosotros. Jesús era mucho más que un exitoso corredor de bolsa en Londres. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue juzgado como un pecador, a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como justos. Y bien sabemos cuándo fue la hora del juicio para Jesús, pero también es necesario que sepamos cuándo es la hora del juicio para la humanidad. Por eso, Escuela Sabática Like presenta la serie 3 mensajes cósmicos, lección 6, la hora de su juicio. Lo primero que debemos tener bien claro es que debe haber un juicio antes de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque si cuando Él regrese va a separar las ovejas de los cabritos y además vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra, es porque antes de que Él venga ya se sabrá quiénes serán salvos y quiénes no. Y para eso se necesita un juicio previo a la segunda venida. El libro de Daniel nos indica el inicio de ese juicio. Así que sintonicemos bien la emisora y escuchemos lo que oyó el profeta Daniel de labios de un ser celestial en su visión del capítulo 8 de su libro. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Daniel, como todo judío, sabía el significado de la purificación del santuario, pero había algo que no entendía, el significado de los 2300 días. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué momentos importantes se mencionan en la profecía de los 2300 días? Primera parte, el inicio de la profecía. ¿Les gustan los acertijos? ¡Sí! ¡Mucho! Pero pueden ser desesperantes. Así es. Para el profeta Daniel, la profecía de los 2300 días era un acertijo difícil de resolver. Él había recibido la explicación del ángel Gabriel acerca de otros elementos que se le habían mostrado en la visión del capítulo 8, pero lo de los 2300 días le inquietó tanto que al final del capítulo dice que quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pero, oh sorpresa, en el capítulo 9, Gabriel aparece otra vez en escena. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? En el capítulo 9 no hay ninguna visión. Entonces se refería a la visión del capítulo 8, a los 2300 días que no entendía el profeta. Entonces Gabriel comienza su explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Paremos allí. La primera parte de la profecía consta de 70 semanas o 490 días y dice que están determinadas. Antes de avanzar, pongámosle la lupa a esta palabra. Corresponde al término hebreo shatak, que literalmente significa cortadas. ¿Cortadas de qué? Pues de los 2300 días. Exacto. Es como si tuviéramos una pizza de 2300 centímetros y partiéramos un pedazo de 490 para un sujeto llamado Israel. Eso significa que si encontramos el inicio de las 70 semanas, automáticamente encontraremos el inicio de los 2300 días. Y el ángel Gabriel lo dijo.
Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¡Eureka! La historia nos dice que ese decreto lo emitió el rey Artajerjes en el otoño de 457 a.C., así que ya tenemos el inicio de la profecía de los 2300 días. ¿Y ahora qué? ¿Le sumamos 2300 días literales al año 457 a.C.? No, estamos hablando de días proféticos. Y en la profecía, un día equivale a un año. Correcto. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente la medida del tiempo también es simbólica y se debe interpretar con el principio de día por año. ¿Será que con este principio las cosas encajan? Veamos el segundo momento de esta profecía y sorprendámonos. Segunda parte, la crucifixión. La profecía de los 2300 días es tan importante y maravillosa que predijo con una precisión exacta el bautismo y la crucifixión del Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien. A partir del decreto de Artajerjes hasta el Mesías habría 69 semanas o 483 años. Si desde 457 a.C. avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido y justo en el año 27 Jesús, el Mesías, se bautizó. Daniel predijo cientos de años antes el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría su ministerio. Pero aún nos falta la última semana de las 70. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Lo notan? A mitad de la última semana, es decir, de los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Justo en la primavera del año 31, 3 años y medio después de su bautismo, Cristo dio su vida en la cruz y el sistema de sacrificios perdió todo significado. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle, más exactamente en la Pascua. Justo cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Tercera parte, la hora del juicio. Repasemos. En la profecía de los 2300 días, años, las primeras 70 semanas o 490 años fueron cortados, especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la primera venida del Mesías. Partiendo del 457 a.C., ¿cuándo terminaron esos 490 años? En el año 34 después de Cristo. Correcto. Año en el que, con el apedreamiento de Esteban, la nación judía rechazó definitivamente al Mesías y el Evangelio pasó a ser predicado a los gentiles. Ahora, si le restamos esos 490 años a los 2300 años, ¿cuántos años nos quedan? 1810 años. Exacto. Esta segunda parte, de 1810 años, se aplica al pueblo de Dios, tanto judío como gentil, y apunta hacia la purificación del santuario celestial. Y si partiendo del 34 de nuestra era, sumamos 1810 años, ¿a qué año llegamos? Al año 1844 de nuestra era. Conforme a la profecía de Daniel, ese año comenzó la purificación del santuario celestial. Para entender lo que comenzó a ocurrir en el cielo, debemos entender lo que ocurría el día en que se purificaba el santuario terrenal, que era el día de la expiación o día del juicio. Allí se hacía un servicio diario y un servicio anual. En el servicio diario, el pecador traía un animal hasta el atrio, confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre él y allí el animal era sacrificado. Luego el sacerdote tomaba parte de la sangre y la llevaba hasta el lugar santo, donde rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así, la ruta del pecado partía del pecador hacia el animal y del animal al santuario. Como esto se repetía día tras día,
Simbólicamente, el santuario se llenaba de pecados, por lo que era necesario un día especial en el año para purificarlo. Es como si todos los días barriéramos la casa y lleváramos la basura al patio. Aunque la casa esté limpia, el problema no está solucionado del todo. La basura está acumulada. Necesitamos un día especial para sacarla, que se la lleve el camión y ahora sí, dejar limpia toda la casa. Bueno, en el santuario, ese día era el día de la expiación o día del juicio. ¿Con qué se purificaba? Con lo mismo que se purificaba al pecador, con sangre. Por eso la Biblia afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el santuario celestial ocurre lo mismo, pero en escala real. Cuando Jesús ascendió al cielo, entró en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Lo notan? Cuando confesamos nuestros pecados, estos pasan de nosotros a Cristo, el Cordero de Dios, y de Cristo al santuario celestial, donde han sido acumulados, por lo que, tal como en el terrenal, se necesita un día de juicio para ser purificado. En 1844, Cristo, nuestro sumo sacerdote, pasó al lugar santísimo para iniciar el día del juicio en el cielo. Por eso el primer ángel de Apocalipsis 14 clamó: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. ¿Deberíamos tener miedo? No. Así como esos niños de Praga se ponían en las manos de Nicolás Winton y fueron salvados de la guerra, tú y yo, como niños, debemos ponernos en las manos de Cristo para ser salvados en el juicio. Es el único camino, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.